Muy buenas amigos, hoy vamos a visitar el pueblo natal de Mao. Es que en realidad nosotros vivimos muy cerca, solo a 1 hora conduciendo de la casa donde nació. De hecho ya intentamos ir a grabar hace un mes, pero no pudimos porque hizo un tiempo horrible. Y tiempo horrible aquí quiere decir lloviendo a cántaros, porque con un poco de agua que caiga nos las apañamos, estamos más que acostumbrados. Pero aquella vez es que simplemente no había manera de trabajar. La verdad es que los alrededores son muy bonitos, un poco más montañosos que nuestra zona. Parece que hay más bosque y es todo muy verde en general. La casa de Mao está en una aldea a las afueras de Shaoxing, que es una localidad de nivel de condado. Shaoxing técnicamente es una ciudad de unos 120.000 habitantes, pero muchos chinos la considerarían un pueblo grande. Podemos decir que es como el pueblo de Lele, pero un poco más famoso. Bueno, pues ya estamos. Como podéis ver, se trata de un recinto turístico a lo grande. El edificio de entrada es enorme y por lo visto el recorrido también. Te puedes pegar unas cuantas horas. Hace mucho que no nos lo pedían, pero para entrar hemos tenido que ponernos mascarillas y enseñar los códigos de salud. Hay que pasar por algunas medidas de seguridad, pero tampoco es gran cosa. Lo normal en cualquier estación de tren. Y ahora vamos a tomar un autobús. La mayoría de la gente que hemos visto antes va en un grupo organizado. Nosotros hemos venido como visitantes normales y corrientes y tenemos que esperar un poco hasta que se llene el autobús o hasta que venga un poco más de gente para que no sea un derroche de combustible. Es que claro, hoy es lunes, no creo que sea un día de visitas masivas. Mucha gente que viene aquí con niños diría cosas como vamos a ver la casa del abuelito Mao, pero nosotros no sé si tenemos tanta confianza. Vale, pues ya vamos de camino. Además de la casa donde nació y creció Mao, hay otras paradas que no sé si vamos a poder ver. Porque no hemos venido especialmente temprano, ya nos conocéis, y además vamos con Beibei. En realidad la aldea de Mao, que también se llama Shaoxing, está dentro del recinto turístico. Es más, nos hemos encontrado a una chica local en el parking que nos ha ofrecido hacer una ruta con su coche. Pero le hemos dicho que no porque queremos ver cómo es la experiencia para los turistas normales. Vamos a ver qué nos encontramos en la primera parada. Esta es la aldea, pero si os fijáis está todo lleno de establecimientos. Venden todo tipo de recuerdos y parafernalia y yo creo que en los días con más turistas les tiene que funcionar bien el negocio. Estas mochilas son muy famosas y también las puedes comprar a través de internet. En rojo pone servir al pueblo, que es uno de los lemas más importantes del Partido Comunista de China. Eso de ahí es un banco, pero de propiedad estatal, como le gustaría a Mao. Bueno, en realidad la mayoría lo siguen siendo. Aquí tenéis el ayuntamiento de la aldea, es bastante elegante, pero tampoco creáis, hemos visto otros en pueblos turísticos incluso más bonitos. Me voy a poner un poco de crema porque si no con este sol voy a acabar rojo de verdad. Aquí hay comida, luego tenemos que hacer una parada, ¿eh? Esto de aquí es un templo en honor a los ancestros de Mao. Es algo reservado a las familias más importantes o más pudientes. El edificio tiene más de 250 años, pero está renovado. Detalle curioso, en 1925 Mao y su mujer convirtieron el templo de sus ancestros en una escuela nocturna para campesinos. Pero esta solo es una de las más de 20 que organizaron. Entonces no era raro que se aprovechasen los espacios religiosos para actividades educativas. Y esto no solo lo hicieron los comunistas, ojo. Claro, él nació en el seno de una familia de campesinos prósperos. No sé si se podían considerar ricos, no eran terratenientes, pero pobres tampoco. Vemos que hay gente del pueblo vendiendo cosas también, así un poco de extranjis. Y eso que hay bastante policía por todo, o sea, hacen la vista gorda, claramente. Lele también ha venido bien roja, se van a meter contigo, ya verás. Me da igual. Claro que sí, estás muy guapa, sí, oye. Ya nos estamos acercando a la casa de Mao y se nota más gente, pero creo que no se puede grabar dentro. Pues parece que no hay problema, hemos tenido que dejar las mochilas, eso sí, pero en principio se puede grabar.
Vamos a toda prisa porque creo que van a cerrar enseguida, siempre igual, ¿eh? Me decía Lele, vamos a intentar despertarnos antes de las 11, pero nada. Funcionamos con el horario de España para sus clases y para los vídeos y es lo que hay. Bueno, ya estamos por fin. Es una casa tradicional de adobe, pero se nota que ha sido renovada. A la izquierda de este portal estaba la casa de Mao y a la derecha la de los vecinos. Porque sí, ellos compartían vivienda. Con la cocina os podéis hacer a la idea de las condiciones que había en esa época. Esta era la habitación de los padres y esta la del propio Mao. La habitación de su hermano, la cochiquera y aquí vivía otro hermano. Y ya está, eso es todo. ¿Qué os parece? ¿Viviríais en una casa así? A ver, una cosa, ya sé que la visita a la vivienda ha sido muy corta, pero es que es así, hay mucha gente y el lugar no es muy grande. Te van diciendo que pases a la siguiente habitación, no te empujan, pero casi, y contentos con lo que hemos podido grabar. Porque en la cocina había un soldado que nos iba diciendo que no se podía usar la cámara, pero todos hicimos como que no entendíamos. Yo al menos tengo excusa al ser extranjero, los que hablan mandarín como lengua materna no tanto. Enseguida volvemos a la casa, pero a lo mejor algunos estaréis pensando, pues para ser aquellos tiempos y una familia con recursos no tuvieron demasiados hijos, ¿no? Bueno, en realidad Mao tuvo 4 hermanos y 2 hermanas, pero 2 de los niños y las 2 niñas murieron cuando eran pequeños, para que veáis cómo andaban la esperanza de vida o la mortalidad infantil en aquellos tiempos. De los 7 hijos solo sobrevivieron 3. Y además, los hermanos supervivientes Mao Zedong y Mao Zemin, también comunistas, fallecieron antes de que él llegase a poder, uno con apenas 30 años y el otro con 47. La casa en aquellos tiempos no tenía ni agua ni luz, estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, porque Mao vivió aquí hasta los 17 años. Aunque el entorno es muy bonito, ¿verdad que sí, señor? Al parecer, en este estanque es donde se aficionó a nadar. Hay bastantes medidas de seguridad, pero la verdad es que yo me esperaba más. ¿Qué queréis que os diga? Pensaba que no me iban a dejar grabar porque además al entrar he tenido que dejar mis datos y he pensado, ya verás, ya me tienen fichado y a partir de ahora el tío de la cámara ha controlado. Pero ya veis, estamos aquí blogueando tan tranquilos y nadie nos ha invitado a venir, ¿eh? Entre los visitantes hay sobre todo maduritos, pero también gente de nuestra edad e incluso más jóvenes. Cosa que tampoco es muy difícil. La entrada es gratis, pero tienes que hacer una reserva y solo puedes venir una vez al mes. Claro, por eso hemos tenido que esperar un mes desde nuestra visita fracasada la última vez. Mao se fue de casa en 1910, marchó a otro condado a estudiar y en 1911 continuó sus estudios en Changsha, la capital de esta provincia, Hunan, y donde vivimos actualmente. Bibi ya se ha dormido con todo el rollo normal. Aquellos años fueron importantes porque marcaron la caída del Imperio Chino. La revolución ocurrió bastante cerca de aquí, en Wuhan, y Mao lo vivió todo en vivo y en directo prácticamente. Más tarde, en 1929, esta casa quedó en manos del Partido Nacionalista o Kuomintang. O sea, quedó en manos de los que eran enemigos de Mao. Mucha gracia no le habría hecho, porque además unos años antes Mao la había utilizado para celebrar reuniones con sus camaradas comunistas. O sea, es un lugar que tiene su simbolismo y cierto revanchismo. Bueno, para ser justos, durante esos años también cedió su casa a sus vecinos, porque entonces ya nadie de su familia vivía allí. Después de llegar al poder en el año 1959 pidió que le construyesen una residencia cerca de aquí, a unos 3 kilómetros, pero por lo que hemos leído pasó muy poco tiempo aquí, 11 días seguidos en 1966 y no mucho más. Más tarde, en los años 60 y sobre todo con la Revolución Cultural, uno de los periodos más controvertidos de la historia reciente, la casa de Mao se convirtió en un lugar de peregrinación. De acuerdo con algunos expertos, la Revolución Cultural compartía algunos elementos con lo que denominamos cultura fan, porque era un fenómeno en gran parte adolescente que giraba en torno a la figura de una celebridad. Se estima que en noviembre de 1966 llegaron a venir más de 30.000 visitantes al día y tenían que tener la zona abierta a las 24 horas porque si no a lo mejor les montaban otra revolución. Ahora viene un buen grupo de gente, a ver.
Ahí atrás está la llamada Plaza de Mao y fijaos qué pedazo de coche de policía tenemos ahí. Pero es el único de ese tipo que hemos visto en toda la zona. La estatua de Mao está rodeada de ofrendas, de flores, y muchos de los que vienen le dedican reverencias. Además, si os fijáis, tienen una edad con la que seguramente habrán padecido algunos de sus errores políticos. Entonces, ¿por qué tanta gente sigue honrando a Mao? Pues entre otras cosas porque fue el responsable de garantizar la unidad del país y liberarlo de las amenazas de las potencias extranjeras. China pasó un siglo de humillación a manos de otros países y este señor es el que acabó con ello. Por eso para muchos chinos suele ser bastante irónico que los occidentales, como yo, critiquemos esta situación. Para mi abuelo que sufrió la invasión de los japoneses, Mao fue un salvador. Ya sé que mucha gente no lo entiende, pero es así. Y eso que luego el abuelo de Lele se hizo cristiano, o sea que no entra en el perfil de comunista con características chinas que domina por aquí. Nosotros no mostramos ni decimos esto para hacer apología del maoísmo, simplemente queremos mostrar esa realidad del país. Aunque tenemos que decir que seguramente en estos momentos Mao no es el líder histórico de China más popular. Deng Xiaoping seguramente le gana en puntos por lo bien que funcionaron sus reformas. Pero él no renegó de Mao, un detalle muy importante. ¡Hombre, mirad a quién tenemos aquí! ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? 是哪个国家？我是西班牙的，西班牙的啊？你是这里的本地的？当然了。你是韶山的吗？不是，我远洋海燕的。 Este señor es un actor que suele interpretar a Mao en espectáculos de teatro, por ejemplo. Nos ha dicho que trabaja en un pueblo de los alrededores. Por cierto, antes de irnos, también visitamos la ciudad de Shaoshan, que está muy cerca. Fuimos a la calle principal y al menos en la zona donde estuvimos no vimos nada que llamase especialmente la atención alrededor de la figura de Mao. O sea, nos pareció una pequeña urbe más de esta parte del país y a simple vista no nos da la impresión de que allí sean especialmente comunistas ni nada por el estilo. Estaban celebrando un espectáculo por los 100 años de partido, pero esto no es nada especial. También ocurre en muchas otras localidades. Había buen ambiente por la tarde-noche y fuimos a un restaurante para probar uno de los supuestos platos favoritos de Mao. Una especie de cacerola de tocino que nosotros acompañamos con fideos y tofu, que estaba riquísima. No hace falta que seas maoísta para que te guste, os lo aseguro. Vale, ¿y es recomendable esta visita? Pues si vas a pasar un tiempo en Changsha y te gusta la historia, puede ser una experiencia interesante para conocer mejor el entorno y las condiciones en las que creció uno de los líderes más importantes del siglo XX. Y además, aunque a la casa solo puedes entrar una vez al mes, el pueblo no tiene límite de acceso y es posible que volvamos a los alrededores porque es una zona cercana y bonita. De todos modos, esta provincia tiene lugares mucho más espectaculares, sobre todo para los visitantes extranjeros, que ya os iremos enseñando. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o darnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!